50 años de la victoria de la Unidad Popular. En esta oportunidad nos acompaña la historiadora Mariana Perry, de la Universidad San Sebastián. Eh, bueno, un poco lo que te explicaba antes, Mariana, para que el resto también sepa la modalidad, es una exposición libre entre 20 y 30 minutos, y después de eso vamos a dar 2 rondas de preguntas que surjan efectivamente de los participantes. Estas se pueden expresar a través del chat o pidiendo la palabra. Entonces, sin más preámbulo, agradezco que quisieras participar y la buena voluntad, Mariana, y te doy paso para que comiences. Bueno, Nicolás, muchas gracias a ti por la invitación y a todos ustedes por estar acá hoy día. Y agradezco también al Centro Estudiante de Historia de la Universidad por poder participar en esta actividad. Dado que la invitación proviene de estudiantes, quise intentar con esta presentación, que es sobre un proyecto que estoy armando, o sea, estoy metiéndome en estos temas, sobre la relación entre la Internacional Socialista y la causa chilena. Estoy armando este proyecto, he estado recopilando, llevo algunos años ya recopilando información en distintos archivos y ahora recién estoy dándole forma, por lo tanto cualquier comentario será muy bien utilizado en la formulación del proyecto. Así que bueno, como dice el título, la presentación tratará sobre el activismo transnacional durante el periodo detente, que más o menos lo sitúo entre el año 1969 y 1979, haciendo foco en la relación entre la Internacional Socialista y la causa chilena. Vamos a hacer un poco de preámbulo de los antecedentes de esta relación, pero mi foco va a ser principalmente cómo se dio esta relación a partir del golpe de Estado en el 73. Dado que es un proyecto que se está armando y que me pareció que podrían haber algunos estudiantes de historia interesados en aspectos metodológicos, me voy a detener un poco en el enfoque y la metodología que voy a utilizar en esta construcción del proyecto. Entonces, ya que voy a considerar la circulación de ideas entre los miembros de los partidos de la Internacional y los políticos chilenos en el exilio, voy a abordar el fenómeno de cómo viajan las ideas, cómo se apropian de un contexto a otro, cómo se transforman de acuerdo con las necesidades que se imponen en cada lugar. Estas zonas de contacto o transferencia política de encuentros globales permiten considerar diversas capas de análisis de distintos sujetos de estudio, individuos, organismos y en este caso partidos políticos, organismos internacionales, que cruzan a su vez variables políticas, culturales y sociales, logrando integrar diversas problemáticas que dan forma a la política internacional del periodo detente. En este sentido, el enfoque de la historia global, que tiene muchos nombres, pero me voy a quedar con esta, cobra especial relevancia porque hace este foco en estas interacciones, en estas conexiones y en estas transferencias y las causas que son generadas por ellas. Dado que esta es mi intención o este es mi foco, la metodología me obliga a ir a distintos tipos de archivos nacionales como internacionales, oficiales y complementarios, entrevistas y bibliografía secundaria. Entrevistas porque todavía, como es un periodo relativamente cercano, hay algunos actores que quedan, que siguen dando vueltas a los que se puede acudir. Y también la bibliografía secundaria. En el caso particular sobre la Internacional Socialista de Chile no hay mucha bibliografía secundaria, lo que es bueno y malo, como sabrán los estudiantes, pero sin embargo significa que queda mucho por hacer. Para esta presentación y para el trabajo que estoy elaborando visité 2 archivos, 3, pero 2 de manera más concienzuda. Uno es el archivo del Partido Laborista inglés, que queda en Manchester, en el Labour History Archive and Study Center, y el Instituto de Historia Social, que está en Ámsterdam, donde se alojan todos los archivos de la Internacional Socialista, con excepción de los últimos 20 años que siguen en Londres, pero que ya hablé con el secretario general que están pensando en pasarlos ya. ¿Por qué el Partido Laborista? Ahí hay una foto, no sé si la están viendo, entre Judith Hart y Hortensia Bussi. Se están abrazando en un rally que se organizó en una plaza principal de Londres, Trafalgar Square,
donde se juntaron 100.000 personas para escuchar a Hortensia Bussi, invitada por Judith Hart, quien era miembro del Parlamento. Después, en el año 74, pasó a ser ministra de Cooperación al Desarrollo, y el Partido Laborista Inglés, a través de ella, de esta Judith Hart y muchos otros miembros del Parlamento, tomaron la causa chilena con un rol muy protagonista. Por lo tanto hay harto sobre Chile en estos archivos. Así que por eso también visité ese. Dicho, ya me voy directo a la internacional. Voy a hacer un pequeño recorrido sobre la internacional para poder llegar al punto, al centro de la presentación. Voy a usar algunos archivos, algunos documentos de los archivos, que es lo que estoy haciendo ahora, revisando y sistematizando y clasificando. Pero hablando de la internacional, se funda después de varios intentos, que no me voy tanto para atrás, pero se funda en 1951, y apuntó a ubicarse en un punto intermedio entre los dos sistemas en disputa de la Guerra Fría. Sin embargo, la aceleración de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética atrajo a la internacional hacia posiciones más occidentales. Esto en parte debido a que la coalición dominante en la internacional socialista está liderada por el laborismo británico, que venía de ganar algún triunfo electoral después de un triunfo electoral, quienes estaban más inclinados a la colaboración con Estados Unidos, y una cierta reticencia por esa época a la integración europea, por lo tanto eran atlantistas, como se llama. Sin embargo, los socialistas alemanes entendían que una polarización y como tomar un bando demasiado marcado por Estados Unidos ponía en peligro una eventual reunificación del país, como veremos se dividió, además de acelerar el riesgo del conflicto armado. Así que más o menos los contrapesos al interior de la Internacional Socialista iban por esos dos polos de poder. Sin embargo, el desarrollo de los eventos de Guerra Fría hizo que la Internacional Socialista en sus orígenes fuese más bien de la órbita de Estados Unidos y haya tomado posición. La cuestión colonial que impidió homogeneidad al interior de los partidos políticos en la internacional dividió, y por lo tanto, si bien se buscaba hacer una expansión de la internacional a otros continentes, África o Asia era muy complejo por el tema colonial, por lo tanto se decidió la expansión hacia América Latina para continuar principalmente con esta campaña anticomunista por esta asociación en la órbita de Estados Unidos en esa época. La invasión a Bahía Cochinos en el 63 agudizó la desconfianza de los partidos de América Latina frente a Estados Unidos y por ende y su aliado, que era la Internacional Socialista, como se veía. Mientras tanto, la década del 60 fue la década que le llaman de gloria de la socialdemocracia, la que se afianzó especialmente en el ámbito de las ideas a través de tres conceptos que guiaron su actuar: democracia representativa, imperio de la ley y el estado de bienestar. Esta década como gloriosa que se le llama a los 60 para la internacional, para las ideas de la socialdemocracia, tienen que ver con una consolidación y buenos créditos económicos del estado de bienestar en los años 60. Ahora bien, un cambio clave en la postura de la Internacional Socialista, especialmente en referencia a los bandos de la Guerra Fría, se da a partir del año 66, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán obtuvo un triunfo electoral que le permitió armar coalición con la CDU. En 1969 fue elegido como líder de la socialdemocracia alemana a Willy Brandt, quien ejecutó la política del Ostpolitik, que significó una flexibilización de las relaciones con la RDA, es decir, de pasar de estar la Internacional Socialista muy asociada con Estados Unidos y con la órbita de Estados Unidos, el Willy Brandt, que empezó a cobrar cada vez más importancia al interior de la Internacional Socialista, especialmente con la fuerza que significó este triunfo en Alemania. Sus políticas de acercamiento con el este también significaron a la postre un giro en las políticas de la Internacional Socialista, acompañado con toda esta potencia y fortaleza que la década de 60 le había entregado las ideas socialdemócratas y a su representación en la Internacional Socialista.
¿Por qué la detente? La detente en Estados Unidos se debió principalmente, bueno, a la asunción del gobierno de Nixon, pero también que Estados Unidos tenía varios problemas internos, como ocasionados por la crisis del petróleo de la OPEP, que es un poquito después, pero se había aumentado el déficit fiscal en Estados Unidos y había un mayor avance en las economías alemanas y japonesas, por lo tanto Estados Unidos prefirió arreglar o administrar mejor las relaciones con la potencia enemiga, la Unión Soviética, y se plantearon medidas de acercamiento y de descongelamiento de la relación con la Unión Soviética a través de los tratados de desarme y cooperación de seguridad. Entonces, esa detente o esa distensión entre las grandes potencias dejó un espacio para que una tercera fuerza, que en este caso podría ser la Europa y la Internacional Socialista, buscar algún espacio de poder que antes estaba totalmente copado con esta bipolaridad que completaba en el fondo el tablero. Por lo tanto, con esta renovada posición de poder de la Internacional Socialista, con este Willy Brandt todavía no a la cabeza, porque él recién es elegido líder de la Internacional en el año 76, pero ya desde el 69 tiene mucho poder al interior de la Internacional, logró, y este escenario de distensión, logró que él planteara, él y la Internacional Socialista y la nueva dirección, con gente como de prestigio, como Olof Palme, Mario Suárez, Christien de Austria, plantearon una nueva narrativa en este nuevo espacio de orden geopolítico en el sistema internacional, y buscaron plantear un discurso que el eje no fuera este-oeste, armas, carrera armamentística, sino que, dada la crisis, la crisis internacional, en donde se aumentó el valor de los commodities, se cambiara el eje a tener una discusión en torno al norte y sur y cómo incorporar a los países del tercer mundo, productores de materias primas, productores de commodities, a la conversación internacional que estaba sucediendo en estas nuevas desafíos que planteaba este reordenamiento, que después supimos que fue un paréntesis, pero en esto que prometía un reordenamiento del poder internacional. Ahora me voy a la diapositiva. Estas son parte de un artículo que encontré en el archivo, que lo escribe Alan Day, que es un Worldwide Strengths of Social Democracy. En el fondo lo que él dice es saca una foto de lo que estaba pasando con la Internacional Socialista y las ideas socialdemócratas en Europa en el periodo de Tente. Entonces él dice que para el año 72 las ideas socialdemócratas son gobierno en los países escandinavos, en Alemania, en Austria, Bélgica, Suiza, Malta, Israel, ahí en Holanda ya también son gobierno, y este propio artículo destaca entre los países del tercer mundo, y fuera de Europa el socialismo en Australia, Nueva Zelanda y Japón también cobra fuerza, e incluso aquellos partidos que están en la oposición en Europa, como el Partido Socialista Francés con Mitterrand en la cabeza, va cobrando fuerza también. Después sabemos que sale elegido presidente Mitterrand en el 82, me parece, 81. Y de los países del tercer mundo, este Alan Day, que es el editor del periódico socialista que tiene alta circulación en ese momento, destaca la experiencia chilena, diciendo que en América Latina el intento chileno de encontrar una vía al socialismo a través de la democracia tiene unas implicancias vitales para el continente. Y como él ahí también hace referencia a que la fortaleza de las ideas socialdemócratas tienen mayor importancia debido a las ideas de Willy Brandt y el relajamiento de la distensión de las relaciones con el este. Sigo entonces. Los antecedentes, acá hice una cronología, no es necesario que vayamos punto por punto. Lo bueno es que está Joaquín Fernández acá. Cualquier pregunta sobre la relación entre Chile y la Internacional durante los 50 y 60, él podrá responder, que es su especialidad. Pero acá hice una cronología de los aspectos más relevantes de la relación entre la Internacional y América Latina en general,
Al 51, que es cuando se funda, solo hay dos partidos de toda América Latina que son parte de la Internacional, que es el Partido Socialista Argentino y el Uruguayo. En el 55 se establece el Secretariado Latinoamericano de la Internacional con sede en Montevideo, cuyo secretario es Humberto Maistegui, que va a estar durante todo el tiempo que dure el secretariado, y él tiene como hay un montón de cartas y de informes que él escribe, porque su rol es de información, entonces él le pasa información sobre el estado político de los distintos países de América Latina, el estado del socialismo en los distintos países de América Latina, y informa a la Internacional en Europa sobre esto que está pasando. Es la fuente de información hasta el momento. Antes de los 60, la Internacional era muy eurocéntrica y estaba muy enredada en sus propios problemas de posguerra, post-segunda guerra, de colonialismo, etc. Y es este secretariado latinoamericano donde ellos tienen fuente de información. En el 57, en el quinto Congreso de la Internacional Socialista, Raúl Ampuero, que en ese momento era secretario general del Partido Socialista Popular, va junto a Maistegui a participar en este congreso. El Partido Socialista, después en la siguiente lámina voy a abordar la visión de los partidos políticos chilenos frente a la Internacional, pero desde ya el 57 vemos que hay una cierta interacción. De hecho ahí se crea un comité consultivo América Latina en donde comité consultivo, la participación no implicaba membresía y participaban los socialistas chilenos, argentinos, uruguayos, nunca como miembros, nunca habiendo solicitado ser miembro, pero sí participaron, o sea, había cierto acercamiento de ciertas secciones de los socialistas chilenos, pero con reticencia que explicaré después. En el año 60, entre medio pasa la Revolución Cubana, lo que causa impacto entre las pretensiones que tanto la Internacional Socialista tenía de afiliar más partidos miembros de América Latina y el ahondamiento de la brecha entre los partidos de América Latina y la Internacional por su parte. Es decir, la Revolución Cubana radicalizó muchos partidos políticos de izquierda en América Latina, en Chile también, y se acentuó el discurso antiimperialista. Entonces, lo que podría haber habido de mayor acercamiento previo a la revolución, acá con la Revolución Cubana hubo un congelamiento, se podría decir, con la relación de los partidos de América Latina con la Internacional. Y recién en el año 66, en el 10º Congreso, participan los radicales. Va Humberto Enríquez, que es el secretario general del Partido Radical chileno, y ya en el 67 se le otorga membresía como observador del Partido Radical. Todo esto es parte de, recordemos la diapositiva anterior, de esta idea de la Internacional por expandirse fuera de Europa y en donde eligen a América Latina como principal continente para hacerlo. Entre América Latina, o sea, como vemos desde Chile a la Internacional Socialista, esto no voy a entrar en detalle, pero el Partido Socialista Chileno, que nace en el año 33, en su declaración fundacional, declaró la independencia crítica tanto de la Segunda como de la Tercera Internacional. Una de las cosas que caracteriza al Partido Socialista ha sido siempre su autonomía frente a modelos extranjeros, su marcado latinoamericanismo, lo que impidió unanimidad al interior del partido para decidir la integración a tal o cual internacional. Es el Partido Socialista un partido muy dividido, generalmente está compuesto por muchas facciones, es muy heterogéneo, por lo tanto nunca hubo acuerdo real sobre su afiliación a la Internacional. Y bueno, esto lo saco de la editorial de la revista Orientación de los Cuernos Socialistas del año 77, en donde se critica, ya estamos hablando del año 77, sí, pero se critica cómo se han involucrado algunos socialistas con la Internacional Socialista, porque esto traicionaría los principios de autonomía
y soberanía latinoamericana que ha tenido tradicionalmente el Partido Socialista. Por lo tanto, dejo planteado que es una relación compleja, que es una relación muy tirante, conflictiva y polémica al interior del Partido Socialista. Por lo tanto, lo que se habría pensado como natural, quizás la integración del Partido Socialista como miembro de la Internacional, nunca lo fue así, y fue sí el Partido Radical el primero que se afilió como miembro en el año 72. Sigo. Los principales hitos en el periodo que me interesa más destacar entre la Internacional y Chile fueron que en el 12º Congreso de la Internacional en Viena se admitió como miembro pleno el Partido Radical de Chile, incluso Anselmo Zule fue elegido vicepresidente de la Internacional, porque en la idea de cooptar mayor influencia o tener mayor influencia en América Latina, se quiso sumar a representantes latinoamericanos al ejecutivo de la Internacional, y siendo Anselmo Zule el Partido Radical de Chile uno de los primeros que fueron elegidos. El 3 de noviembre del 70, el secretario general de la Internacional, Hans Janicek, asiste a la inauguración de Salvador Allende como presidente de Chile. En cartas vemos su gran admiración del presidente Allende. De hecho, en la carta de los archivos vi peticiones de fotos autografiadas, estaba muy comprometido con la causa chilena, y después en el viaje, en el marco de la UNCTAD 3, que fue en Santiago de Chile, en abril del 72, viajan muchas delegaciones de partidos políticos europeos, miembros de la Internacional Socialista, entre ellos delegaciones de los Países Bajos, con el primer ministro incluso, miembros del Parlamento, miembros del laborismo inglés, y todos quedan muy encantados, muy maravillados con la vida chilena por su naturaleza democrática, constitucional, y ven que la vida chilena puede ser una fórmula que cause impacto en América Latina, y por lo tanto se avala y apoya completamente desde la Internacional. Además, bueno, esto se suma a nombro acá el discurso de Allende en la Asamblea General de Naciones Unidas del año 72, en donde así como Willy Brandt estaba hablando de esta nueva relación norte-sur y subir a la mesa de negociación a los países del tercer mundo, los productores de commodity, como para dar darles mayores beneficios en los términos de intercambio internacional, va muy de la mano de este discurso de Allende, en donde plantea un nuevo orden económico internacional y todo este movimiento que surge en esa época, para que en el fondo es el espacio que da la detente para estos actores de buscar espacios en el tablero internacional, ahora que la tensión bipolar sea un poco relajado. Ya que fue aceptado como miembro pleno del Partido Radical, es costumbre que la siguiente reunión del buró sea del país de donde se admite. Entonces en Santiago de Chile, entre el 7 y 9 de febrero del 73, se hace una reunión extraordinaria del buró en Santiago, y hace que también muchos líderes de la socialdemocracia vengan a Santiago. Entonces, en la reunión, la declaración de la reunión es larga, ¿no? La declaración tiene varias páginas, más o menos, en resumidas cuentas, o lo que yo más resalto, es que la Internacional reconoce la responsabilidad de los países ricos en materia de comercio con el tercer mundo, y reafirma la resolución del 12º Congreso de Viena, que llamó a los partidos miembros y movimientos sindicales a usar su poder político e influencia para, y aquí cito, cumplir con las recomendaciones de eliminar los impedimentos de importación de productos de países en desarrollo y en acuerdos sobre commodities hechos en el reporte hacia el desarrollo acelerado y solicitado por los miembros de desarrollo en lo que fue la UNCTAD el año anterior, y dar incentivos económicos positivos para las exportaciones del tercer mundo. Sigue la declaración que si se quiere asegurar el desarrollo de la vía chilena del socialismo, la ayuda no debe ser con ataduras, se deben estudiar fondos multilaterales de asistencia y ver formas de financiar las deudas presentes y pasadas tomadas para el desarrollo. Y sigue diciendo que la Internacional apoya las reformas agrarias no solo como una aspiración socialista legítima, sino como una necesidad económica y científica. Otra área evidenciada por Chile de política económica, y esto
a lo que se refería con intervención antiimperialista, etcétera, etcétera, es que es necesario para el desarrollo que los principales recursos naturales sean propiedad nacional y no una fuente de riqueza multinacionales de países industrializados. Acá estoy citando. En este contexto se le pide a los países industrializados resistir presiones privadas y públicas de retener préstamos a países que nacionalicen o expropien sus propios recursos naturales. En particular, llama a todos los partidos miembros cuyos gobiernos participen en las decisiones del Banco Mundial para asegurar que no haya más retraso en reactivar los préstamos del banco a Chile. Cosa que estaba sucediendo a propósito de la controversia internacional que se había generado con la nacionalización del cobre y las negociaciones que estaba llevando el gobierno de Allende con las multinacionales que eran dueñas del cobre y ese tema. Y cierra la declaración con los temas de compensación seguidos de expropiación deben ser resueltos bilateralmente y no deberían impedir el desarrollo económico. Y la declaración finaliza con que con esos 4 puntos que pongo ahí en el PowerPoint, que la internacional condena toda opresión, toda dependencia social, condena la interferencia foránea, reconoce aspiraciones de los movimientos populares de la región, y por lo tanto la internacional apoya el Partido Radical de Chile, que es su partido miembro, y a través de ellos al gobierno de la Unidad Popular, dirigido por Allende, en su esfuerzo exitoso por trabajar por el socialismo en el marco de la democracia. O sea, por lo tanto, un respaldo absoluto y total a la vía chilena desde la internacional. Luego del golpe, solo un día después de ocurrido el golpe, Bruno Peterman, que era el líder en ese momento de la internacional, declara que, y estas son todas citas, que la internacional ve con conmoción y aborrecimiento de los recientes acontecimientos en Chile, que son el resultado de una campaña continua de fuerzas reaccionarias imperialistas dentro y fuera de Chile contra el gobierno legítimamente establecido del presidente Salvador Allende. El gran líder de Chile, Salvador Allende, en vez de someterse al terror militar, se vio obligado a sacrificar su propia vida junto a otros miembros de su gobierno. Ahí sigue, la Internacional Socialista expresa su profunda preocupación por el destino de la democracia en América Latina y el mundo, ya que otro país más progresista es víctima de las Fuerzas Armadas reaccionarias. La Internacional solicita urgentemente a todos los gobiernos democráticos que condenen el golpe militar y rechacen el reconocimiento de la Junta inconstitucional y autoproclamada. Seguido de esta declaración, en Londres se hace una reunión de emergencia de la internacional en donde se declaran estos puntos. Se llama a todos los partidos miembros a urgir a sus gobiernos a detener cualquier acto diplomático que pudiera ser explotado por la Junta Militar como reconocimiento o aceptación de la situación presente en Chile. Recordemos, como dije en alguna de las primeras, que hay muchos partidos miembros de la internacional que están en el gobierno en ese momento en sus respectivos países en Europa, por lo tanto la respuesta al golpe fue muy protagónica y muy vocal para condenar el régimen de manera medio inmediatamente, y las embajadas en Chile actuaron en consonancia, y la embajada sueca, la de los Países Bajos, bueno, no, la del Partido Laborista no, pero la de la Inglaterra no, pero hubo mucho apoyo de los países de Europa Occidental que estaban en ese momento siendo liderados por partidos socialistas miembros de la Internacional. Este buró, que dice, continúa esta reunión de emergencia, ofrece ayuda política, financiera y humanitaria a nuestros camaradas chilenos e incluye una investigación inmediata de los eventos en Chile, que incluye mandar una misión, y ahí, bueno, dice que está compuesta, que al final no fue así, pero la misión sí fue. Se establece un fondo de solidaridad especial para la causa chilena, que ya les diré en qué se traduce, y se investiga el modo de nominar a Salvador Allende para el Nobel de la Paz del 74, y cito, del cual es tan eminentemente merecedor. Se organizó, por tanto, una misión especial de la Internacional Socialista en Chile, que duró, creo que fueron 5 días, sí, fue entre el 30 de septiembre y los primeros días de octubre, y después de 5 días llegó esta delegación, se entrevistó con líderes de la oposición al régimen, del régimen militar,
Y las conclusiones se las mandaron como telegrama al secretario general de Naciones Unidas, porque pronto iba a haber una reunión de la Asamblea General para tratar este y otros temas, y querían que recibiera esta información. La primera parte del telegrama es que nunca hubo un complot por parte del gobierno constitucional del presidente Allende en contra de las Fuerzas Armadas y que las declaraciones de la Junta son fabricaciones grotescas. La Junta ha puesto en marcha una tosca e ingenua máquina de propaganda que ha iniciado una viciosa campaña de desprestigio contra los líderes de la coalición de la Unidad Popular e incluso contra el propio presidente fallecido. La grave crisis económica que enfrenta Chile fue provocada e intensificada deliberadamente por las mismas fuerzas que forman o sostienen el nuevo régimen. Y termina esta declaración diciendo: el nuevo régimen en Chile es uno que ha desterrado toda libertad y que está persiguiendo a líderes y activistas de la coalición de la Unidad Popular simplemente por sus convicciones políticas. La prensa y los medios de difusión exhiben todas las características que caracterizaron a la prensa fascista y nazi en Europa. Los consejos de guerra imparten justicia sumaria a aquellos cuyo único delito ha sido la defensa de la legalidad constitucional. Las asociaciones con régimen nazista y fascista son muy comunes entre los europeos porque buscan de una manera tender puentes de asociatividad y un poco hablarle también a la opinión pública sobre un país, Chile, perdido en el sur del mundo, cómo nos podemos relacionar con esto que está pasando allá. Bueno, tenemos esta asociación que son los regímenes que bien conocemos acá en Europa, nazi y fascista. Esta delegación, esta misión especial, que como les decía fue entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, fue muy utilizada por la internacional para causar impacto en la opinión pública europea. Porque iban con un camarógrafo y filmaron la mayoría del viaje, pero lo que causó más impacto social entre la opinión pública fueron estas imágenes cuando la delegación le va a poner flores a la tumba Salvador Allende en un cementerio que está a las afueras de Valparaíso, y en esa oportunidad los retuvieron, Carabineros parece que los apuntó con pistolas y les quitó las cámaras a la fuerza y los retuvo por 2 horas por más que tenían permiso de circulación, y eso fue utilizado como para acentuar la violencia y la represión que está, o sea, para mostrar la violencia y la represión que estaba pasando en Chile en esos momentos. Participantes de esta primera misión fueron Antoine Blanca del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Francés, Bettino Craxi, que era miembro del Parlamento, secretario del Partido Socialista Italiano, André van der Lau, que fue también holandés, que fue muy protagónico en la causa chilena, especialmente desde que fue elegido alcalde de Rotterdam, Anne-Marie Sandborn, secretaria general de la Federación de Mujeres Socialdemócratas de Suecia y representante de todos los partidos nórdicos, y el mismo secretario general de la Internacional, Hans Janicek, y un representante del Partido Laborista, David Stephen, que actuaba de traductor también. Acá les pongo algunas portadas de diarios europeos, en donde se utilizó estas imágenes de lo que pasó en la visita de esta delegación en Chile, lo que generó mucho efecto en el público europeo. Efectivamente, fue condenado el régimen militar de manera muy transversal en los países de Europa del momento, y especialmente, claro, avivado porque los partidos, los que estaban en el poder en esos momentos eran miembros de la Internacional, por lo tanto era más fácil amplificar este tipo de noticias. Bueno, esta es la primera foto que ya la vieron, que es Judith Hart, quien era la ministra de Desarrollo Ultramar para el 74, por lo tanto ella también ayudó mucho a que la misión y lo que estaba pasando en Chile nunca dejara de estar como en el tope de la agenda comunicacional del Partido Laborista, de su gobierno y de la Internacional. La siguiente foto es Job den Uyl, que era el primer ministro de Ámsterdam, o sea, primer ministro de los Países Bajos. Ahí está hablando un discurso en un rally
por Chile el 11 de septiembre del 75. Cada año se hacía un rally, se congregaba mucha gente. En la tercera foto está Harald Edelstam, con otros representantes del Partido Socialdemócrata de Suecia y Beatriz Allende en una demostración por Chile en Estocolmo en el año 74. Por lo tanto, la mayoría de los países de Europa Occidental en donde el Partido Socialdemócrata era fuerte, el caso chileno era muy fuerte y era muy transversalmente apoyado por la opinión pública, lo que le daba mayores incentivos a los partidos miembros de la Internacional y a los partidos que estaban en el poder a seguir ahondando en apoyando esta causa. Es cosa rara que la Internacional Socialista haya creado un comité especial para Chile, comité que se funda en Roma en el 74. Hasta el momento, hasta el año de su creación, nunca había habido un comité destinado a un solo país al interior de la Internacional, con su propio presupuesto, su propio funcionamiento y con el objetivo único de denunciar el golpe, denunciar el régimen y hacer activismo en pos de los exiliados y de la causa democrática. Entre los miembros fundadores del Comité Especial para Chile están los partidos miembros de Francia, Italia, Alemania Federal, Gran Bretaña, Países Bajos, Austria, Israel, la Internacional Socialista Juvenil, Portugal y otros organismos asociados. Para el 78, aquí puse la lista, no sé si se ve muy bien, la lista de miembros había crecido un montón, ya todos querían participar. Una de las primeras iniciativas de este comité fue el desarrollo de esta conferencia. Voy a acelerar porque estoy medio rápido, estoy medio lenta. Fue la conferencia sobre Chile en Rotterdam el año 77, que su objetivo principal, esta conferencia se organizó con este Comité de Chile, es decir, apoyado por la Internacional, por el Partido del Trabajo holandés y por el Instituto para un Nuevo Chile recién creado, que era un grupo de chilenos que estaba fundado en Rotterdam y que se dedicaron a hacer activismo por la causa chilena, y también podemos hablar de eso después, donde se debatieron y desarrollaron ideas sobre la renovación socialista en el exilio. El objetivo del Congreso era un golpe propagandístico porque contó con la participación de importantes actores socialdemócratas europeos como Ben Carson, Willy Brandt, Irene Petri y muchas delegaciones con miembros de países miembros, así como también de chilenos. Estaba Altamirano, Boloda Teitelbaum, Arrate, Gasmuri, Anselmo Zule, etc. En el discurso de apertura, Andrés van der Lau, que era el holandés, que era ya en ese momento alcalde de Rotterdam, explicó por qué con sus muchos grupos de estudio y comités la Internacional Socialista solo tiene uno dedicado a un solo país, que es el Chile Comité, porque Chile es uno de los pocos países en América Latina, sino el único, dice van der Lau, que mostró un desarrollo socialista basado en valores democráticos que habían sido respetados por más de un siglo. Además, es importante para el Internacional que todas las fuerzas progresistas del mundo, que el socialismo y la democracia tengan una nueva oportunidad en Chile. Si nuestros ideales no pueden prosperar en Chile, es muy probable que no puedan prosperar en ningún país de América Latina. La declaración de prensa de la Internacional sobre esta conferencia, acordaron ciertos principios básicos, que es que se lucha por la libertad y la igualdad, que se lucha contra la explotación del hombre por el hombre, que tenemos enemigos comunes, que son el imperialismo, el capitalismo, el fascismo y el racismo. Y parte de la declaración es que ciertas indicaciones de cómo actuar para todos los partidos miembros y todos los países de Europa para hacer esta campaña internacional por Chile, o sea, tener la cuestión Chile a la cima de la agenda, tanto en Naciones Unidas como en la Organización Internacional del Trabajo, terminar con todo crédito o préstamo de organismos internacionales, pedirle o demandar al secretario general de Naciones Unidas que el régimen entregue información referente a personas desaparecidas, medidas económicas efectivas para aislar a la Junta, demandar a que todos los gobiernos pongan fin inmediato a la entrega de armas y entrenamiento personal militar a Chile,
incentivar el envío de misiones especiales, en fin, una serie de acciones que todos, que cada uno de los representantes en esta conferencia tenían que llevar a sus países para el activismo internacional por la causa chilena de manera más o menos coordinada. Acá pongo algunos afiches sobre las campañas de solidaridad con Chile durante los 70. Hay uno de Grecia, otro de Ámsterdam, Francia, el último es antes Alemania, ahora Chile. En el fondo se armaron, no es necesariamente siempre a partir de partidos políticos socialistas o miembros de la Internacional Socialista. Muchas de las campañas activistas por la causa chilena surgieron desde la sociedad civil, pero efectivamente fue más fácil para funcionar con aquellas que contaban el apoyo de partidos políticos y partidos políticos socialistas en el poder. Es el caso de Gran Bretaña, donde la Chile Solidarity Campaign tenía si bien era una organización de la sociedad civil, contaba en su comité ejecutivo miembros del Parlamento, ministros actuantes, etc. Me apuro. Acá hay una misión especial, me la voy a saltar medio rápido, que hubo Felipe González, en ese momento que era secretario del PSOE, iba a liderar una misión especial a América Latina en el año 79, iba a visitar varios países y Chile le prohibió la entrada. El telex del ministro del Interior, Sergio Fernández, sostenía que, dada la declaración del líder Willy Brandt en esta conferencia de Rotterdam, que vimos que decía que su objetivo era poner fin al régimen en Chile, no iban a dejar entrar frente a una misión internacional claramente violatoria de nuestra soberanía, como la expuesta, el gobierno se ve en el deber de prohibirle su ingreso a nuestro territorio. Por lo tanto, la conclusión de la internacional con estas cancelaciones que le impedía entrar a territorio nacional, la internacional socialista concluye que en el fondo estaba causando efecto y que era positivo porque estaba causando efecto el activismo que estaba realizando en contra del régimen. Esto finalmente, con la llegada de Reagan a la presidencia en el 81, se inaugura la Segunda Guerra Fría y se reactiva la polarización internacional. Esto obliga a los distintos países a volver a ponerse en bandos, en el fondo. La invasión soviética a Afganistán en el 79 marca el fin del periodo de detente, por lo tanto, toda la relajación y la distensión entre las dos grandes potencias se congela. Hay poco espacio para organismos europeos como la internacional, y el foco de la internacional cambia de las dictaduras del Cono Sur a eventos en Centroamérica, pierde cierta relevancia política también la internacional durante la década de los 80, donde Estados Unidos vuelve de manera mucho más agresiva a jugar un papel más preponderante en la Guerra Fría, aunque nunca en el espacio de América Latina dejó de jugarlo, pero en términos de orden bipolar vuelve a estar mucho más potente en su accionar. Y ya empieza a confrontarse directamente con la Internacional Socialista por su actuación en Centroamérica y el Caribe, y ya como que se ponen en peleas ya más abiertas con la Internacional, y la Internacional Socialista además va perdiendo hegemonía también por las causas de crisis económicas, etcétera, que aqueja los 80. Todo esto, a excepción del caso chileno, que se mantuvo en la agenda tanto de la internacional como de los partidos miembros en los países de Europa y de Estados Unidos durante toda la década de los 80, porque el caso chileno, por el tema de los derechos humanos, que podemos ahondar después en las preguntas, sigue vigente y sigue siendo funcional a las ideas al apoyo de la opinión pública y a un apoyo transversal en las sociedades tanto europeas como norteamericanas sobre la necesidad de apoyar esta causa. Entonces, la internacional nunca suelta la causa chilena, pero sí compite con lo que estaba pasando en Nicaragua, en El Salvador, etc. Me apuré para terminar y podemos pasar a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Mariana, por tu presentación. Ahora vamos derechamente a entrar en la dinámica de las preguntas.
por ahora hay una de Hugo y Ángel González. Antes de darle la palabra voy a formular mi pregunta. Yo sé que quizás, bueno, lo mío puede ser que sea más relacionado con otros trabajos y artículos tuyos, pero igual creo que va un poco ligado a lo que presentaste hoy. Me gustaría un poco consultarte efectivamente, antes de la derrota política que significó el 1973, como tú bien mencionas, obviamente que acontecimientos como la Revolución Cubana y su relación principal principalmente con el Partido Socialista, eh, hicieron que quizás esta izquierda tuviera algún tipo de aprensiones con lo que venía a ser la internacional socialista y la socialdemocracia europea. Entonces quería preguntarte principalmente cómo se ve esto después de la derrota. Tú lo nombraste principalmente con estos exilios que se dan sobre todo en Holanda, con grupos como los de Jorge Arrate, que es uno de los tantos exilios también que existen después del 73, y un poco haciendo la proyección cuál sería, en definitiva, no solo esta influencia que sigue teniendo Chile, más allá de el carácter humanitario, sino por así decirlo, sino el carácter político que adquiere, principalmente con lo que viene a ser toda la formulación de lo que va a desembocar en el plebiscito entre sí y el no, y después lo que viene a ser los gobiernos de la concertación. Entonces, como que quería hacerte un poco como esa relación en el mapeo de más largo plazo, por así decirlo. Con respecto a las preguntas, le doy la palabra a Hugo para que la formule. Y después... Me dan un segundo que estoy Sí, buscando un obvio. lápiz que no tengo a mano. Y voy a olvidarlo todo. A ver, con lo anoto acá. Ya, te doy la palabra a Hugo. Sí, Muchas dale gracias. yo. Gracias Nicolás, gracias Mariana por la excelente presentación que nos has dado, muy completa. Abarcaste muchos aspectos. Y lo que estamos interesados en este tema y nos hemos preocupado de la Guerra Fría en Chile y sus impactos, digamos. Yo quisiera preguntarte, primero, la influencia de Estados Unidos, podemos tener discusiones en qué grado existió, pero sí hubo influencia, efectiva o no, pero la existió. Sí. Entonces, yo no sé si existía esa crítica de parte de la Internacional Socialista de recriminar a Estados Unidos el haberse inmiscuido en los problemas internos de Chile. En Chile era un secreto a voces, track 1 y track 2, sin el nombre, pero en el Topace, en el Siglo, en el Clarín, se hablaba de eso. Pero no sé si la Internacional Socialista lo veía de esa forma o fueron sutiles al no declararlo. Y en segundo término, una segunda parte de la pregunta es, la Internacional Socialista recomendó a los países integrantes de no seguir cooperando militarmente con Chile. Yo no sé hasta qué punto eso puede haber sido efectivo, porque en realidad la cooperación militar era absolutamente mínima, salvo un par de viajes a la Unión Soviética de la Academia de Guerra, no pasó de eso. O sea, siempre durante Frei Montalva y durante Allende, los vínculos con el ejército de Estados Unidos siguieron siendo súper fuertes y súper consolidados, digamos. Esas son las dos preguntas que quisiera formularte, Mariana. Muchas gracias de antemano. Ya, Nicolás, ¿te puedo responder el tiro antes que lo olvide? Sí, obvio, sí. Ya, gracias. Parto con la tuya, entonces, efectivamente es algo que yo he trabajado en otros artículos y en la tesis, principalmente de doctorado. Lo que pasó, y por eso me interesa tanto el enfoque de la historia global, porque en el fondo es la interacción de estas ideas socialdemócratas y de la internacional con la vinculación con los exiliados chilenos, que causó grandes impactos para la política chilena y su desarrollo durante los 80 y la conformación de una oposición democrática, de finalmente lograr haber coordinado una oposición democrática al régimen de Pinochet.
en el año 79 el Partido Socialista, el Partido Socialista se divide en dos grandes focos, muchos más, pero principalmente dos, en donde una sección liderada por Clodomiro Almeida se queda se queda geográficamente en la RDA, pero más cercana a la Unión Soviética. Y hay otra sección liderada por Carlos Altamirano, que se va de donde vivían, que es la RDA Berlín Oriental, se van hasta Europa Occidental a iniciar un proceso de cuestionamiento del proyecto político que habían sostenido hace un momento, y que básicamente, y estoy súper simplificando, significa un acercamiento, una revalorización a la idea de democracia como espacio vital, en el fondo, en marco de arreglos del juego político. O sea, nuestro límite es la democracia, y un alejamiento de la doctrina marxista-leninista que había desde el 67 en el Partido Socialista, había sido declarada como la doctrina del Partido Socialista. Por lo tanto, con esos dos cambios, la sección liderada por Altamirano, Arrate, que en parte llegan a este Instituto para un Nuevo Chile, pero que están por todas partes en Europa Occidental y Estados Unidos y países de América Latina como México y Venezuela, inician este proceso conocido como la renovación socialista. Es el propio Altamirano el que dice en esta entrevista con la Patricia Pollitzer, en distintas declaraciones, incluso en la conversación que tiene con Gabriel Salazar, que fue este acercamiento con los partidos socialistas y socialdemócratas europeos en contexto internacional socialista, lo que hace que ideas circulen sobre democracia, sobre socialismo, que era un tema que estaba en debate en la propia intelectualidad de izquierda en Europa en ese momento. Esta circulación de ideas, claro, los socialistas siempre con reticencia, de hecho no van a ser parte de la Internacional Socialista hasta el 91, me parece. Ahí recién se forman parte del Partido Socialista, no sin grandes polémicas al interior del partido. De hecho, estuve hace poco conversando con Arrate y me decía que cuando se decidió como partido formar parte de la Internacional Socialista, hubo muchas de la base política del Partido Socialista estuvo en contra. Sin embargo, este acercamiento con personas, partidos políticos puntuales, líderes de esta sección renovada del socialismo, con los líderes políticos europeos que mencioné, como Willy Brandt, como Mitterrand, como todos los italianos, generaron una causa importante en el proyecto político de esta izquierda del exilio. Y es importante esta división y este acercamiento que hace esta sección del socialismo, que es el renovado, con conceptos como democracia y socialismo, porque generan alto impacto en otras agrupaciones como era el MAPU, como Izquierda Cristiana, como la Democracia Cristiana, porque significó que en este cambio de discurso se reorientaran las alianzas políticas que se plantean para hacer oposición al régimen militar, en oposición a lo que estaba pasando con la otra sección del socialismo, que se había quedado más cercana a la Unión Soviética, que se había quedado más cercano a las posiciones del Partido Comunista chileno, que a su vez también estaban pasando por su propio proceso de reconfiguración, en donde ahí ellos, a diferencia de lo que había sido su tradicional práctica política en Chile, se habían acercado más a la vía armada, etc. Por lo tanto, efectivamente, me interesa mucho las conexiones y la interacción que pasan en el marco de la Internacional Socialista con los exiliados chilenos, porque hay un impacto profundo que tiene grandes implicancias para la política chilena. Y ahora con Hugo, claro, como yo sí debo aclarar que muchos de los archivos que yo estoy mirando primero el archivo de la Internacional Socialista, propiamente tal como organización, que es bueno, o sea, esto lo digo como dato metodológico, es súper bueno, está rico, lleno de información, pero son todas declaraciones oficiales, que no significa que haya sido como la realidad. O sea,
se declara no participar activamente y a no dar ni crédito ni entrenamiento militar, ni vender armas, y ojalá se hacen llamamientos con muy buenas intenciones, pero en la práctica el intercambio comercial no varió mucho en los países, con algunos países europeos occidentales, con Chile. En Inglaterra, por ejemplo, con gobierno laborista liderando, se mantuvieron ciertos contratos que se tenían con la Armada chilena, la construcción de ciertos buques que ya estaban, se siguieron, incluso con Harold Wilson y líderes como Judith Hart, miembros del Parlamento de Ministros que eran muy activistas por la causa chilena, se mantuvieron. Entonces, hay algo ahí de declaración pública y hecho concreto que no es tan coherente, por un lado. Por otro, sí, como señalé en alguna declaración de post-73, pre-73, perdón, sobre todo en el marco de la UNTAD y sobre esta reunión de extraordinaria que se hizo en Santiago en febrero del 73, se condenaba abiertamente la intervención foránea, se estaba refiriendo específicamente a Estados Unidos por el caso del cobre. Después, claro, de 75 en adelante, con lo que estaba pasando en el Senado en Estados Unidos y las presiones, salieron a la luz todo lo que se estaba haciendo desde la CIA y Kissinger y de Nixon por lo que había pasado por derribar, o sea, evitar que alguien asumiera el poder y todo ese otro tipo de intervenciones, y se hacían todas las declaraciones como con el discurso antiimperialista se están refiriendo a Estados Unidos y a la intervención a través de esta defensa de los intereses privados por la nacionalización del cobre y por la idea de nacionalizar también la ITT, etc. Entonces, si me permite, Mariana, o Nicolás, perdón, disculpa. Lo que te preguntaba yo también en la primera parte de la pregunta es que el track 1 y track 2, sin conocerse los nombres técnicos, digamos, que son exclusivamente para encubrir las operaciones, ya se sabía como un secreto a voces en Chile de que, primero, que la democracia cristiana había recibido sumas impresionantes para salir electo al 64, para bloquear Allende, que la injerencia, digamos, o el contacto con las Fuerzas Armadas aumentó en forma exponencial a partir del año 67, cuando empezaron a ir los militares a la Escuela de las Américas. También, digamos, se hablaba y se tenía cierta conciencia de la injerencia. Entonces, si en Chile existía esa conciencia, mi pregunta es si en la Internacional Socialista existía esa conciencia. Existía, sí, porque yo me tocó la suerte de entrevistar a miembros importantes del momento político en Holanda, por lo menos, que fue donde desarrollé más investigación, así como de entrevista, y era un tema, o sea, como que se hablaba y se sabía, o sea, hablé con un activista, estoy pensando en Jan Pronk, que fue el fundador del primer Chile Comité en los Países Bajos el año 72, y después con el gobierno socialdemócrata pasó a ser ministro, por lo tanto estuvo como muy a la vanguardia. Él me contaba que post-73 él tenía reuniones más o menos sistemáticas con el ministro de Suecia, de Inglaterra y de Alemania Federal para tratar el tema Chile utilizando la plataforma de poder que les daba estar en el gobierno. Y todos ellos tenían mucha claridad con respecto a la intervención de Estados Unidos, y antes de ser ministro había escrito muchas cosas en prensa acusando esta intervención directa, abierta. Después modera sus opiniones públicas por ser miembro de gobierno y porque tampoco querían enemistarse abiertamente con Estados Unidos, no les convenía, pero había mucha conciencia. Había mucha conciencia y por ende su canalización de esa conciencia era a través de este activismo organizado, sostenido en el tiempo, mucho activismo. Que me faltó mencionar que la Internacional Socialista, una de sus propuestas junto con este discurso de norte-sur y de traer el tercer mundo a la mesa de negociación, era actuar a través de organismos internacionales como Naciones Unidas. O sea, participan activamente, sea como individuos, como miembros de partidos gobernantes, como representantes de la internacional,
las resoluciones condenatorias que se dan, creo que fueron 17 en total, todos los años en contra del régimen militar a través de Naciones Unidas. Por lo tanto, a la internacional le importa mucho potenciar organismos como las Naciones Unidas que, en el fondo, apuntando a una balance de poder distinto en el mundo de la bipolaridad. O sea, canalizaron sus críticas a través de organismos internacionales para no figurar interponiéndose frente a los intereses estadounidenses, en cierta forma, Claro. creo. Muchas gracias, Mariana. Eso. Gracias, Mariana. Gracias, Nicolás, por la palabra. No, de nada, muchas gracias a ti. Con respecto hay una siguiente pregunta que es, no sé si todavía está Ángel González. Sí, lo veo. Ángel, te damos la palabra. Ya está respondida. Está respondida entonces. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que realizarle a Mariana. Nicolás. Sí, Joaquín. Sí, una pregunta. ¿Qué pasa también con el uso del concepto, bueno, lo hemos conversado antes algunas veces, pero me gustaría también como que te explayara sobre esto, el uso del concepto socialdemocracia en la propia renovación chilena? En el fondo, ¿se lo apropian, lo ven con reticencia? ¿Cómo lo has podido ver tú en el periodo? Yo lo he visto con periodos más anterior, eso, pero no me queda muy claro qué pasa con las renovaciones. Yo, por lo que he visto en fuentes de ese periodo, o sea, post-73, voy a hacer un marco que con Joaquín estamos en un proyecto en donde él está escribiendo la primera parte de la Internacional Socialista de Chile 50-60 y yo la segunda parte, por lo tanto hay ciertas conversaciones avanzadas, pero lo que yo he visto sigue siendo un concepto no seleccionado o no abrazado por al menos el socialismo chileno en el exilio en esta época. Se utilizan los contactos y las facilidades que la asociación con la Internacional Socialista le concede a la causa democrática chilena, pero yo en las fuentes primarias, revistas, artículos, todavía veo reticencia a utilizar la socialdemocracia porque, como decía, hasta el final, es decir, cuando el año 90, cuando ya se reunifica el Partido Socialista, perdón, 91, ya se reunifica el Partido Socialista, se decide ingresar, sigue siendo un tema muy polémico al interior del Partido Socialista, la voz socialdemocracia sigue siendo muy rechazada esa fórmula y por más, incluso el propio Altamirano, o Arrate, que están como a la cabeza del proceso de renovación y que son los que marcan la pauta, incluso ellos rehuyen a la utilización porque mi propia hipótesis es que genera mucha división al interior del Partido Socialista por esta tradición de autonomismo y soberanía latinoamericanista que tiene el Partido Socialista. Por lo tanto, me parece que se trata se rehuye al término al interior de sus propias como construcciones doctrinarias, reconstrucciones doctrinarias, durante los 70 y especialmente los 80, y además que nunca se abandona la idea de reunificar el partido durante todos los 80, especialmente 83 en adelante con la jornada de protesta. Por lo tanto, utilizar la noción de socialdemocracia es muy polémico, yo no lo veo útil, siempre se usa socialismo y democracia o socialismo democrático, pero nunca el concepto socialdemocracia, lo que es muy interesante porque las finales, las construcciones que se hacen en torno, o sea, que están en el core del proceso de renovación, están muy, muy ligadas a las ideas que estaban proponiendo la socialdemocracia en ese momento, especialmente en esto. Pongo como 4 comillas en este giro hacia la izquierda que había tenido la socialdemocracia hacia finales de los 60 y con los 70 con esta idea de Willy Brandt de acercarse más a la Unión Soviética, de tener más conexión con el este, pensando ellos en una reunificación alemana, pero también mucha simpatía por los regímenes en Polonia, por los regímenes en Rumania. Entonces, por más cercanos al este que se estaban dando,
este cambio de política en la internacional, el socialismo chileno nunca adoptó la socialdemocracia como algo propio, o sea, el concepto. Ya, creo que, y como para ir cerrando, creo que Hugo y Cristian acaban de levantar la mano. Le damos paso a esas dos últimas preguntas y estaríamos cerrando la sesión. Podríamos comenzar con Cristian y terminamos con Hugo. Hola, buenas tardes, de la Concepción. Ahí sí, ve mejor. Felicitaciones a la expositora y especialmente a los organizadores. Creo que esto hace muy bien a todos los que estamos en cuarentenados acá en la octava región. Le quería preguntar a la doctora Perry si desde el punto de vista que ella trabaja las ideas, ha logrado dar con la teorización. Es decir, ¿de dónde arrancan todas estas conceptualizaciones? ¿Cuál es la base, digamos, hermenéutica que la sustenta? Y si podría identificar autores, obra, y si ha logrado dimensionar o evaluar y medir ese impacto. Muchas gracias. Perdón, hago una contrapregunta. ¿A qué conceptualizaciones en particular se refiere? Cuando aparecen en el discurso que se lee, digamos, la serie de conceptos que se tiran respecto a socialdemocracia, a socialismo, Ostpolitik, digamos, porque se entendía de diferentes maneras dependiendo de ciertos sectores. ¿Pero estamos hablando de la internacional o del socialismo chileno? De la internacional. Y después la bajada hacia el socialismo chileno. Porque yo creo que tengo la impresión que hay una suerte de relectura a nivel interno criollo. No sé cómo lo ve usted, colega. Eso. Sí, yo, perdón Hugo, pero prefiero responder el tiro a Cristian y ahí pasamos, o salvo que esté conectada. Está súper conectada. Ah, dale entonces. Súper conectada porque de lo que yo he podido investigar, Estados Unidos, una de las fuentes que tuvo para exportar su ideario fue a través de las Fuerzas Armadas, invitándolo gratuitamente, digamos, a entrenarse allá, y hay una tesis que dice que influyó ideológicamente a Estados Unidos en las Fuerzas Armadas y que por eso terminó en el golpe o pronunciamiento, como se le quiera llamar, del 73. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál fue la vía de transmisión idearia o la geopolítica de las ideas que se produjo entre la Internacional Socialista y el socialismo chileno? Ya, voy a hacer una mezcla de las dos. La Internacional Socialista, cuando se funda en el año 51, en su declaración de Frankfurt, abandona todo resquicio que hubiese habido en la Internacional y en sus organizaciones previas sobre el marxismo, y al mismo tiempo rechaza el capitalismo como única vía como de desarrollo, ¿no?, individual y colectivo. Por lo tanto, efectivamente, como decía, se quieren posicionar en una tercera vía que no adscribe ni al capitalismo de Estados Unidos ni al socialismo de la Unión Soviética, sino que esta suerte de socialismo democrático, socialdemocracia, etcétera, que van a profundizar a lo largo del resto de las siguientes décadas. Las contingencias políticas van a indicar si la internacional se mueve para uno de los dos bandos, pero en el fondo, en el core de las ideas, como decía, estos tres conceptos, contestándole un poco a Cristian, son la idea de imperio y la ley, de democracia y de estado de bienestar, los que son la fundamentación de la Internacional Socialista y los partidos miembros, ya alejados del marxismo ortodoxo. Hay algunos, el Partido Socialista Austríaco todavía mantiene en sus declaraciones para los años 60, todavía declara al marxismo como parte de su ideología determinante, pero en la práctica se abandona como el esquema rígido del marxismo y se transita a una idea de hacer del capitalismo a través del estado de bienestar con cierta orientación socialdemócrata.
te podría dar una lista de los libros que estoy leyendo sobre quienes desarrollan de manera más profunda la historia de las ideas, una genealogía de las ideas de la socialdemocracia. No se me viene a la cabeza ninguno puro ahora. Está esto de Bernstein, que es el ideólogo del socialismo, de la socialdemocracia a principios del mundo de estrategia política, sobre todo con este discurso en torno al nuevo orden económico internacional, que tiene su qué también, porque al sentar a los países del tercer mundo en la mesa de negociación, no solo está pensando en los países del tercer mundo, sino que está pensando en países productores de materias primas, en momentos en que hay una crisis de producción de materias primas en donde los precios habían subido, o sea, tiene esas lecturas también. Sobre las vías de contacto, lo que yo he hecho en términos de investigación, yo creo que el exilio masivo y de partidos políticos prácticamente organizados que hubo para el caso chileno, significó que líderes políticos, organizaciones juveniles, obreros, trabajadores, una gran diversidad de actores políticos de izquierda llegaron en masa a aterrizar Europa en momentos en que el debate sobre el socialismo y sobre la democracia estaba muy vivo. Entonces fue muy masiva la interacción y circulación de ideas, no solo a través de lo que se podría haber leído en términos intelectuales, sino lo que significó en tanto experiencia vital. O sea, ir a vivir la realidad de cómo se vive en un país de Europa Occidental, también en Europa del Este, y hay una diferencia también de apreciación que significó la circulación también de exiliados a través de Europa, de Estados Unidos. Esa fue una vía muy directa, concreta y vivencial de circulación de ideas en un momento, insisto, en que el debate sobre la izquierda mundial y la izquierda europea en particular estaba muy vivo. Recordemos que la situación chilena desencadena con fuerza el proceso del eurocomunismo, ya venía de antes, por supuesto, pero estoy pensando en el caso italiano, con el compromiso histórico, se genera como un remesón en los planteamientos doctrinales de la izquierda, especialmente en Europa Occidental, provocados en gran medida por el caso chileno, y esa cantidad enorme de exiliados, desde líderes políticos hasta ciudadanos de a pie, se embeben de estos debates y esa es la principal vía de circulación. Se podría nombrar revistas, centro de pensamiento, que se armaron en este contexto, pero la experiencia vital fue muy fuerte también. Ya. Bueno, agradecer no solamente a Mariana, sino también a todos los que participaron en esta instancia, a los que se motivaron preguntando sobre la exposición, y de verdad reitero como al comienzo, Mariana, el agradecimiento por querer participar en esta instancia. No sé si tienes alguna palabra de cierre, sino para ir despidiéndonos. Solo quiero agradecerte a ti, Nicolás, y al Centro de Estudiantes de Historia de la Finisterra por esta invitación que me permitió organizar ideas sobre este proyecto que quiero hacer sobre la Internacional Socialista y Chile. Agradecer el interés a los 17, a veces 18 participantes, así que también agradezco mucho, y nada, desear a todos un buen fin de semana. Ya. Muchas gracias, Mariana, que también todos tengan un muy buen fin de semana. Y la próxima semana tenemos nuestra última sesión con Eugenia Pagliaraki, así que también lo esperamos en esa instancia. Que estén muy bien y que tengan un buen 18. Chao, gracias. Chao, que estén bien.